Si me emociono y me salen lágrimas, entenderán el contexto. Salmo 143. Oh Jehová, versículo 1. Oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad. Ahí la palabra verdad en hebreo es la palabra que se traduce como fidelidad. Emet. Entonces podemos leerlo, respóndeme por tu fidelidad. Después continúa diciéndome por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Versículo 11. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado, porque a ti he elevado mi alma. John Piper, un pequeño escrito que él tiene, llega a la definición de justicia de Dios a partir del Salmo 143. Y él plantea que para dar la definición de justicia de Dios se tiene que incorporar en la definición de justicia de Dios el concepto de misericordia. No se puede apartar la justicia de Dios desde su misericordia. Y él plantea que justicia y juicio no es lo mismo. A partir del versículo 1, donde dice, respóndeme por tu fidelidad, como leímos, por tu justicia. El versículo 2, donde dice, y no entres en juicio. La razón de la respuesta a la que el salmista clamaba era la justicia de Dios. Entonces él dice y plantea, que John Piper plantea, que en base a lo que el Salmo 143 dice, y particularmente lo que dice en el versículo 11, por tu nombre, él asocia la palabra justicia y justicia de Dios, lo relaciona con el énfasis de por tu nombre. Y él dice que la justicia de Dios es el compromiso inquebrantable de parte de Dios de llevar a cabo lo que Él ha dicho que Él haría por amor de su nombre. Interesante que miles de kilómetros al norte o miles de kilómetros al sur llegamos a una similar conclusión y tomamos la palabra emet, que en hebreo se traduce fidelidad, para decir que la justicia de Dios es la fidelidad de Dios a sus promesas. Él dice compromiso inquebrantable. Fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12.
Segunda de Samuel, capítulo 12. Ahí describe cuando el profeta Natán va delante de David y le dice, en el momento que David había pecado con Betsabé, y empieza a contar una parábola el profeta Natán y le dice, había un hombre rico que tenía mucho ganado, muchas ovejas, y había su vecino que tenía una sola oveja. Entonces vino un visitante a su casa y este hombre no tomó de sus ovejas, tomó la oveja del hombre que tenía la oveja. Entonces David se enoja mucho, porque David era un rey justo. Se enoja de tal manera que dice, el tal merece la muerte. Y después dice, y deberá pagar 4 veces, 4 tantos, lo que hurtó. Entonces David, el rey, dice, que se haga. Natán lo confronta. ¿Sabes lo que le dice? Tú eres aquel hombre. Versículo 13 dice de segunda de Samuel 12. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Tu pecado, mi pecado. Es contra Dios. Tu pecado, mi pecado. No solo te afecta a ti, sino a los que están alrededor tuyo. Y es una mentira del enemigo que dice que ese pecado tuyo es un problema solo tuyo y que nadie se meta con lo que yo estoy haciendo. Tu pecado no es un problema tuyo. Tu pecado es un pecado contra Jehová, tu Dios. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Las consecuencias de mi pecado lo viven otros, no solamente yo. Las consecuencias de tu pecado no solamente lo vives tú, sino otros. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Su hijo está enfermo. Dios ya le había dicho a David. Desde su justicia Dios ya había hablado. No había, comillas, supuestamente nada más que decir. En el lenguaje evangélico hoy día dirían David, que se haga la voluntad de Dios. Y le dirían a David, David, tú debieras orar diciendo que se haga la voluntad de Dios. Pero ¿qué hace David? David sabía, David había escuchado
Dios le había confrontado. Dios le había dicho claramente lo que iba a pasar. Pero David, conociendo a Dios, sabiendo en la intimidad quién era Dios, como cuando un niño se le niega algo y este niño sabe que su padre es como es, el niño insiste e insiste e insiste. Porque el niño conoce a su papá. Entonces, ¿qué hace David? David rogó a Dios por el niño, sabiendo lo que Dios había dicho. Y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Versículo 18, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Quién entiende a David? Si antes estabas tan triste, si antes estabas ayunando, si antes estabas en la tierra sentado y durante 7 días estuviste así, no te entiendo, David. No te entiendo. Si el niño ya no está, si antes hacía esto, ¿qué va a hacer después? Se nos va a volver loco el rey entonces después. No le digamos. Y en el versículo 21 está la pregunta lógica de los siervos ante la actitud del rey David. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas. Muerto él, te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Como dije, Dios ya había hablado a David. David ya sabía: tu hijo va a morir. ¿Cuál es la respuesta de David? David, quien conocía a Dios en la intimidad, hizo lo que cualquier niño pequeño hace cuando quiere algo y anhela algo y se le es negado y lo anhela con mucha esperanza. Lloró y clamó delante de la presencia de su padre. Aún sabiendo David lo que Dios había dicho, David oraba y ayunaba y lloraba. Y aquí tengo que decir algo personal. Esta es mi respuesta. Como ustedes saben, los médicos desde la carne tienen una respuesta que no es esperanzadora. Esa respuesta no es la que busco, ni escucho,
ni en la que guía nuestras vidas. David ante esta situación no oraba diciendo de esta manera: Dios, que se haga tu voluntad. David sabía que no había otra opción, y yo sé que no hay otra opción más que la voluntad de Dios. Esto lo sabemos y lo sabemos cada uno. Pero aún así David oraba y lloraba, ayunaba, porque se sometía a esa voluntad. Y así lo hacemos. Aunque Dios ya había emitido un decreto desde su justicia, David, sometido por entero a esa justicia, oraba y ayunaba. Nos sometemos a la justicia de Dios e imito el ejemplo de David y clamo y lloro y ayuno, acudiendo a la justicia de Dios, entendida esta, como lo dije al comienzo, como la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre. Hay algunos que piensan que Dios hace lo que Él quiere. Esto es cierto. Sin embargo, Él hace lo que Él quiere conforme a su justicia, conforme a sus promesas, conforme a su fidelidad, conforme al amor de su nombre. Si defines justicia de Dios en tu corazón, en tu interior, en tu mente, en tu inconsciente, en tu ser interior, como justos juicios, entonces no vas a entender lo que estoy tratando de explicarte. Si asocias justicia de Dios inmediatamente con juicio, te digo que estás equivocado. Es cierto, los juicios de Dios son todos justos, pero los juicios de Dios vienen desde su justicia. Los juicios de Dios vienen desde su fidelidad, desde la fidelidad de Dios a sus promesas. Por amor de su nombre vienen los juicios de Dios. Así como su misericordia vienen desde su justicia. Y por supuesto, si asocias justicia de Dios con ira de Dios, no entiendes ni comprendes nada de lo que estoy exponiendo, ni entiendes ni comprendes nada de lo que Pablo nos enseña cuando nos dice que la justicia de Dios se ha revelado. Para entender lo que escribo, debes comprender que la justicia de Dios es la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre. Hemos estado estudiando cerca de un año y yo un poco más acerca de lo que es la justicia de Dios. Creo que principalmente era para estar preparado para estos días, para lo que Pablo llama el día malo y los días que vienen. La vida ha cambiado, ya no es lo mismo. Mi familia, compuesta por 3 hijos y mi esposa, somos más que eso. El dolor ha aparecido y a veces parece, solo parece, insoportable. Ya no es lo mismo. Entonces, ¿a qué me aferro? ¿Y a qué nos aferramos? ¿Y a qué debemos aferrarnos? A la voluntad de Dios. Pero entendida esa voluntad no desde un Dios tirano, sino de un Dios que es fiel a sus promesas.
Me aferro a la voluntad de Dios que viene desde su justicia. Y es desde esa justicia, desde la fidelidad de Dios a sus promesas, por amor de su nombre, es que oro, lloro y ayuno. Desde su justicia es que puedo aprender y decir cuán bueno es Dios. Desde su justicia puedo apreciar su misericordia. Desde su justicia puedo apreciar y anhelar su compasión. Desde su justicia puedo decir como David dice, quizás Jehová tenga compasión de mí. Desde su justicia es que puedo apreciar su grandeza y magnificencia. Desde su justicia puedo apreciar y decir cuán maravilloso y admirable es Él. Desde su justicia es que en estas circunstancias puedo esperar en Él. Desde su justicia es que puedo adorarle y podemos adorarle en medio del dolor. Y es acudiendo a su justicia, desde la fidelidad de Dios a sus promesas, por amor de su nombre, es que oro, lloro, ayuno, para que Alvarito sea levantado sano. Y como dice la Escritura, así como Dios levantó de los muertos a Jesús, y vemos revelada en la muerte y resurrección de Jesucristo la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre, así es mi anhelo y mi oración, que Dios levante a Álvaro como Cristo fue levantado de entre los muertos. Que Dios haga su justicia, su voluntad es mi ruego. Que haga su voluntad que es conforme a su justicia. Es conforme a esa fidelidad es que acudimos en oración. Que levantamos nuestras voces y clamamos a Dios que es fiel a sus promesas. El Salmo 143 lo leímos al comienzo, dice en el versículo 1, en una versión de la Universidad de Navarra: Señor, escucha mi oración por tu fidelidad. Presta oídos a mi súplica. Por tu justicia, escúchame. Efesios, por favor, vayamos a Efesios. Capítulo 6, versículo 13. Dice Pablo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo, podáis resistir en el día malo. Versículo 13 de nuevo. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Aquí, ¿con qué? Con la verdad. La palabra verdad, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la correspondencia de la palabra verdad en hebreo es emet y en griego es aletheia. Y esa palabra aletheia se puede traducir de igual manera: fidelidad. Entonces podemos leer y decir: ceñidos vuestros lomos con la fidelidad. Y fíjense, el salmista decía en el versículo 1 del Salmo 143:
Escucha mi oración. Por tu fidelidad presta oídos a mi súplica. Por tu justicia escúchame. Los lomos, el cinturón a ser ceñido es la fidelidad, no la tuya. Más de alguno ha dicho, es que yo no soy muy digno para venir aquí. Nadie es digno para presentarse delante de Dios. No es tu fidelidad la que cuenta, es su fidelidad. Algunos creen, aplicando este versículo, que tienen que, y es cierto, vivir verdad, de andar en verdad y decir verdad. Eso es cierto. Pero es como consecuencia de la fidelidad de Dios en mi vida. La fidelidad con la cual te has de ceñir es la fidelidad de Dios. La coraza con cual has de acorazarte, dice aquí, es una coraza de justicia. No tu justicia, su justicia. La coraza con la que has de acorazarte es su justicia. Porque algo te tengo que decir. El día malo viene. Y quiero que tengas claro que el día malo vienes. Y lo que ames en tus brazos que tienes ahora, o tú serás arrebatado o lo tuyo será arrebatado. Y lo que pensabas por seguro no va a estar. Y el piso se te va a mover absolutamente, porque para cada vida, en cada momento de la vida, viene un día malo. De 3 a 5 días malos en la vida. Si son 7 días en la semana, te aseguro por lo menos de 3 a 7 días en tu vida, día malo. ¿Acaso no fue un día malo cuando murió tu madre? ¿O tu padre? ¿O tu hija? ¿O tu hijo? Y tú dándote la vida de que no hay día malo. La Biblia dice el cinturón de la fidelidad de Dios, la coraza de la justicia de Dios. Fíjate cuál es el escudo. La Escritura dice, versículo 15,